Hola guripas, este vídeo va para todos los que visteis la descripción del L1A1. Ya sabéis que viene siendo la versión británica del FAL, y en ese vídeo planteaba la idea de hacer un recopilatorio de todas las versiones internacionales del fusil. Pero en lugar de un repaso genérico, y gracias a Ezequiel, un seguidor desde Argentina, que hizo las gestiones pertinentes y también de camarógrafo, hoy vamos a hacer un repaso a todos los tipos de FAL usados por el ejército argentino en la Guerra de Malvinas. Y no solo eso, contamos con las explicaciones de un invitado de lujo, un auténtico veterano de la Guerra de Malvinas. Os presento a Gabriel. Hola, buen día. Mi nombre es Gabriel Lebrun, veterano de guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, y estamos en el Museo Histórico del Ejército en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Argentina recibió los primeros FAL, que eran calibre 7.62 y de fabricación belga. El cañón era completamente cilíndrico, tenía un tetón como para calzar el sable bayoneta, y en la punta se le ponía un trombón, se llamaba, que era para poder tirar granadas antipersonales, los PDF, llamados comúnmente, porque todavía no habían empezado a colocar los apagallamas. En este caso el fusil belga tenía culata de madera, chimaza de madera, manivela de transporte de madera y empuñadura de madera también. El aparato de puntería se diferencia de los más modernos de tener una rampa y poder graduar la distancia a la que uno piensa tirar. Y el guión tenía unos huecos a los costados, el cubre guión, como para poder regular la altura del guión. Acá tenemos uno de los primeros fusiles que se fabricaron acá en Argentina, que es el fusil número 003 de fabricación nacional. Todos los elementos que en el otro veíamos de madera, todos en plástico de alto impacto, la manivela de transporte también, y lo que también vemos es anilla de transporte giratoria, y lo otro es el apagallama, que compensa un poco en el tiro el retroceso del fusil y sirve como para adosarle las granadas antipersonales o antitanque o PDF. El aparato de puntería es ciego, y acá tenemos el alza, que en lugar de ser de rampa como es en el modelo original, es de libro, y uno puede regular solo en dos posiciones la distancia de disparo. Este es un fusil FAL que fue deportivizado para una disciplina de tiro, y entonces tiene algunos aditamentos que los fusiles de guerra no tienen, pero en sí el mecanismo es exactamente el mismo. Y tienen, en este caso los fusiles NATO, le llamamos nosotros, que son con culata rígida, tienen un resorte dentro de la culata, y el bloque de cordillera y cerrojo tiene una cola de ratón, que es la que le permite recuperar y recargar cada vez que se dispara. Vamos a mostrar un poquitito lo que es el fusil FAL Parac, abreviatura de fusil para paracaidista, que la diferencia que tenemos con el fusil NATO es que tenemos culata rebatible y que tenemos el cajón de mecanismo, que en lugar de tener cola de ratón como trae, que entra el resorte en la culata y es el que activa el movimiento de corredera y cerrojo, lo que tiene es todo el sistema de resortes montado sobre la tapa del cajón de mecanismo. Se cierra y queda completamente montado el fusil. Acá lo que estamos viendo es un fusil Parac, pero este fue deportivizado, se le ha puesto un picadillo y un soporte de mira telescópico de mira de punto. Esta es la versión argentina del fusil FAL Parac, paracaidistas. Este es el sistema de culata rebatible, un tetón en la base, un cuarto de giro, queda montada la culata. La diferencia entre los fusiles nuestros y los fusiles ingleses en la Guerra de Malvinas, lo principal era que los fusiles ingleses, según normas de la OTAN, podían tirar nada más que en tiro a tiro, y los fusiles argentinos, como bien lo dice el nombre, eran fusiles automáticos livianos y podían tirar en ráfaga. Por eso es que está comprobado que muchos soldados ingleses, cuando encontraban un soldado argentino muerto, agarraban y usaban su fusil. Muchas gracias a Gabriel y Ezequiel, y un saludo para los dos, por estas explicaciones desde el Museo Histórico de Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires. Aprovechando este vídeo, quisiera mostraros un poco mi réplica de lo que sería un FAL 1 argentino, todavía en proceso.
Bueno, esto de llamarlo FAL 1, 2 o 3 creo que son más bien denominaciones del mundo del coleccionismo, pero en todo caso hablamos del primer tipo de fabricación nacional, que se caracteriza, como acaba de explicarnos Gabriel, por el cañón sin apagallamas. Ya sabéis que estoy utilizando como base una réplica de Airsoft, no del FAL, sino del L1A1 de la marca Ares, por lo que muchas piezas no son lo correctas que me gustaría, pero que gracias a la ayuda de varios familiares y amigos voy poco a poco corrigiendo. Así he logrado añadirle un cañón simulado, recto, con engarce para la bayoneta, que engancha y todo. También le cambié la culata plástica por una de madera, en este caso una británica original, aunque en realidad el argentino usaba el modelo C, que cuenta con un herraje aquí, pero al menos la cantonera sí es original argentina. Para eso hubo que adaptar la culata inglesa, como también es original la correa, un regalo de Ale desde Argentina. Ahora mismo ando vueltas con el guardamanos, la chimaza, ¿no?, que se le dice también en Argentina. La del L1A1, como veis, cuenta con 2 orificios de ventilación, pero el argentino cuenta con 3. No sé qué hacer, no sé si añadírselo y tapar este, porque en realidad el argentino cuenta con una distribución diferente. También podría haber de conseguir una pieza original, pero tampoco sé si va a encajar perfectamente en esta réplica de Ares. Una pieza que sería fácil sustituir es la manija de transporte. De hecho, ya cambié la que traía de serie por una del FAL europeo, aunque en realidad la argentina es también diferente. Y luego me quedarían piezas menores y difíciles de cambiar, como son, por ejemplo, el alza trasera y sobre todo la manivela del cerrojo, que como veis ya la conseguí, pero tengo que ver cómo adaptarla a la réplica eliminando esta parte de aquí. Cuando esté terminada, tengo pensado usarla en un proyecto muy interesante, del que todavía es pronto para que os adelante nada. Pero en todo caso, si os interesa el tema de Malvinas, no dejéis de suscribiros y de darle a la campanita para enteraros de todas las novedades del canal. Y si os sentís generosos, también podéis apoyarme convirtiéndoos en miembros activos, en miembros del canal. Tenéis toda la información en la descripción. Ahora, como siempre, para cerrar el vídeo, dejaré todos los nombres en el cuadro de honor. Nada más, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.